Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Oros. En esta ocasión vamos a hablar de Star Trek, el juego de rol, lo que sería la caja de inicio. Que bueno, ya habíamos tocado el juego de rol en su día, así que no vamos a tocar del todo el sistema en esta ocasión. Pero sí que vamos a hablar un poquito de lo que contiene la caja. Esta caja de inicio, si no me equivoco, no ha salido en España. Y evidentemente, como suelen hacer las cajas de inicio que valen la pena, normalmente lo que suelen hacer es darte algo de material del que vas a necesitar para poder jugar. En este caso, lo que tenemos son, por cierto, voy a separarlo un poco porque si no esto va a ser un poco complicadete. Lo que tenemos es unas reglas de inicio, que, a diferencia de las reglas de inicio que sacó lo cubierta, porque lo cubierta sacó unas reglas de inicio rápido. Estas reglas de inicio en realidad cubren bastante de lo que sería el sistema. Me refiero, tienen cosas como por ejemplo el combate de naves. Cosa que este, por ejemplo, no tiene. Por cierto, estas reglas de inicio rápido normalmente ya tenían una pequeña aventurita. En este caso, no tenemos esa aventurita, pero sí que tenemos cosas como, por ejemplo, tablas por aquí detrás. Tenemos un poquito cómo funciona el combate de naves, con algunas pequeñas naves de ejemplo. Y realmente tenemos todo lo que vamos a necesitar para poder jugar lo que viene después, que es una pequeña campaña. O sea, esta caja de inicio no solamente tiene una partida y vienen los elementos que contiene son los dados, que son dados especiales. Como podéis ver, tienen sus propios iconos. Lo que sería el símbolo de la flota estelar es para los efectos. Los dados de 20 en sí no son tan especiales, porque normalmente este se llama el sistema de dados de 20, sino que los dados de efecto, que son los dados de 6, sí ya tienen algunas caras que están vacías, otras que tienen hits, otras que tienen efectos, y serían un poco interesantes tenerlo. Luego tenemos aquí lo que serían algunos tokens, en este caso, como me lo había comprado de segunda mano, ya vienen destroquelados, para poder más o menos utilizarlos dentro de lo que serían los mapas. El sistema Star Trek no utiliza casillas ni nada por el estilo, pero sí utiliza zonas. Así que es más o menos importante saber dónde estás. Y lo que serían los marcadores de inercia, que serían los rojos, y... Bueno, la inercia serían los azules y las amenazas, que serían los rojos, que serían el pequeño pool que normalmente solemos tener en todos los juegos de 2 de 20 de Modifius, en el cual, a medida que los jugadores van consiguiendo éxitos, pueden añadir lo que serían puntos de inercia, que les sirven, por ejemplo, para activar habilidades especiales, para conseguir dados extra, para bajar dificultades y ese tipo de cosas. Luego, además, y además que esto me queda encajado, tenemos toda una serie de mapitas que vamos a poder utilizar a lo largo de la aventura. Mapitas que además tienen dos lados. Además, dentro de lo que sean las aventuras, ya más o menos... Bueno, las aventuras sí, porque hay tres. Hay 3 aventuras. Tenemos un poquito lo que podemos llegar a utilizar. Esto sería, por ejemplo, para un combate espacial. Y tenemos también lo que serían los personajes de ejemplo. Lo que serían pequeñas hojitas con los personajes de ejemplo. Por un lado. Y por el otro, lo que serían tablitas en caso... Con lo cual, si tenéis, por ejemplo, alguna pantalla de estas donde más o menos se puede colocar esto a nivel de tabla, lo podéis utilizar. Y luego tenemos lo que sería la aventura, y aquí es donde llegamos a la parte que se puede más o menos spoilear. Con lo cual, ya sabéis, si creéis que podéis llegar a jugar esto, que es la batalla más allá de la estrella más allá de las estrellas, pues ya sabéis, pues desconectad y adiós, muy buenas. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la aventura. Esta aventura, más bien en campaña, mini campaña, es una campaña de 3 actos, en la cual realmente son 3 aventuras con distintos actos dentro. Tenemos el retorno de un villano que normalmente se utilizó en la primera temporada de la nueva generación, que son los parásitos neuronales. ¿Qué son los parásitos neuronales? Existe un episodio de la primera temporada de Star Trek La Nueva Generación que se llama Conspiración, donde se crearon una especie de parásitos que controlaban mentalmente a la gente. Entonces, hay una
Hay un episodio muy raro para lo que es la nueva generación, un poco gore también para lo que es la nueva generación, donde estos parásitos empezaban a controlar gente del alto mando de la flota estelar. O sea, es una ida de pelota, o sea, es una ida de pelota de episodio, porque además es un episodio en el cual pasan cosas importantísimas y no volvemos a hablar nunca más. Donde además cuando derrotaban a la criatura del final, mandaba una señal al espacio profundo. Siempre hubo cierta discusión acerca de que si esa señal se la enviaban, por ejemplo, a los Borg. Habían ciertas indicaciones de que probablemente esos parásitos tenían algo que ver con los Borg y con el tema de ciertos planetas que habían sido atacados en el espacio neutral entre la Federación y el Imperio Romulano. Esto juega un poco con esto, no con los Borg, pero sí con el tema del espacio neutral y ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo que contiene es, lo primero es una aventura de rescate, donde se intenta rescatar una nave de la clase Over, que es la clase de nave científica, la Alcubierre, que está en el espacio flotando. Se descubre que la cuestión es que se descubre de que esa nave ha sido atacada por algún romulanos y alguno de ellos con esos parásitos neuronales. Entonces el tema está en que no sé muy bien por qué han atacado realmente y qué es lo que están haciendo aquí. Y luego en la segunda aventura se descubre una estación de investigación Klingon donde se están haciendo experimentos para crear híbridos. Híbridos entre Klingons y estas criaturas que están intentando ya expandir todo lo que sería su influencia, no solamente dentro de los Klingons, que es un experimento, sino también dentro de lo que sería el Imperio Romulano y ese tipo de cosas. Y luego la tercera, lo que sería en tercera entrega, se descubre que han descubierto lo que serían unos portales iconianos. Un portal de Iconia. Y los iconianos son una especie de raza de Star Trek muy antigua. De hecho, es uno de los antiguos imperios antes de la mayor parte de las razas y especies o imperios que normalmente suele haber en el universo de Star Trek, que colonizaron bastante del espacio y se destruyeron a sí mismos. Pero tienen una cosa que son las puertas de Iconia, las puertas iconianas, que son portales que te permiten ir de un sitio a otro instantáneamente. Lo cual hace que, bueno, son especialmente peligrosos. Son especialmente peligrosos porque evidentemente pueden invadir lo que quieran. Y estos parásitos neuronales han descubierto una puerta iconiana y están a punto de abrir. Con lo cual hay que impedir que estos parásitos conquisten el cuadrante alfa. Con lo cual ya podéis ver que es una campañita que es ligeramente ambiciosa. No os voy a decir que tenga unas grandes selecciones, principalmente porque hay un par de sitios donde más o menos la cosa puede diverger, pero no mucho, principalmente porque, por ejemplo, hay algunos momentos en los cuales a los jugadores los pueden capturar. Hay unas cuantas batallas espaciales, sobre todo evidentemente, con lo que estáis viendo, aves de ser romulanas. Y luego hacia el final hay una elección que más o menos se puede intentar, más o menos hay un cierto conflicto moral, lo cual es bastante tricky, acerca de qué hacer con los parásitos neuronales una vez que descubres determinada cosa acerca de ellos y si estás dispuesto a sacrificar tus principios con tal de conseguir la paz universal o no. Y como podéis ver, y además es una aventura que puede durar unas 3 sesiones, yo calculo. Con lo cual, no es una aventura que no esté nada mal. No sé si esto lo venden aparte en la página web. Si lo veo, lo pondré por aquí. Y la verdad es que está bastante bien. Si llegan a sacar esta caja de inicio, yo la verdad es que os la recomendaría. Si la podéis conseguir, yo creo que está bien. Si la podéis conseguir a buen precio, evidentemente. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.